Ya se puede encontrar el libro Vecna, Eve of Evil para D&D quinta edición en preventa en D&D Beyond. Y se espera que llegue a las tiendas el 21 de mayo de este 2024. E incluso la página de distribuidores de Wizards ya lo pone como disponible tanto en English como en French, German, Italian y Spanish. Aunque para ser honestos puede ser que llegue seguramente hasta noviembre de este año en español a la venta. Pero son buenas noticias que se esté pensando pues un lanzamiento global en todos estos idiomas. O sea, seguramente tendremos este libro en español listo para estar bajo el árbol de Navidad. Pero en el marco de este lanzamiento, hoy les tenemos 5 villanos icónicos que van a poder encontrar en Vecna, Eve of Ruin. Y este video está basado en un estupendo artículo de Mike Bernier para D&D Beyond. Pero en nuestro caso, obviamente sin spoilers. Si quieres ver el artículo con spoilers, te dejo el link aquí arriba y en la descripción de este video. Pero si como nosotros quieres llegar lo más fresco posible a esta aventura, y mira con cuánto amor te lo digo, guarda este video, deja de verlo y lo puedes ver una vez que ya la hayas jugado. No solamente vamos a hablarte de estos 5 grandes villanos, sino que además al final del video vamos a decirte qué actores escogeríamos para representar a estos magníficos NPCs en el método que ya hablamos acerca de cómo hacer grandes NPCs, que también te dejo aquí. Ok. Para quien no sepa de qué va este esperadísimo libro, te podemos decir que es una aventura para frustrar un nuevo complot de Vecna, el Archilich, que es uno de los malos más terribles, clásicos y geniales de todo el lore de D&D. Y tanto que también tenemos un video en que lo tratamos a fondo y que también te dejo en esta esquina. Bueno, se trata de evitar o intentar evitar que Vecna realice un ritual que iba a sacudir el multiverso. Y tu grupo de aventureros tendrá que visitar algunos de los lugares más emblemáticos de toda la historia del juego y lidiar con un elenco de personajes legendarios. Vecna, Eve of Ruin conmemora los 50 aniversarios de D&D con una aventura épica que enfrentará a los jugadores con personajes y lugares que son favoritos de los fanáticos en todo el multiverso. Si bien Vecna es el protagonista de esta aventura, hay otros NPCs infames que van a aparecer en ella, aunque no necesariamente vas a tener que pelear con cada uno de ellos. Esto no es Scott Pilgrim contra el mundo, pero su influencia se va a sentir en todos los reinos que se tengan que atravesar. Ahora, para conocer todos los settings que hay en D&D, también te dejo un estupendo video en esa esquina para que no te lo pierdas. Primero, Acererak, el arquitecto insidioso. Acererak es un lich al que le gusta atrapar aventureros en mazmorras llenas de peligros y recolectar sus almas para alimentar su frasco espiritual. Él ha sido el arquitecto detrás de decenas de tumbas en todo el multiverso, pero su obra más famosa es reconocida como la mazmorra más mortífera de todo D&D. Me refiero a la tumba de los horrores. Cuando Acererak no está construyendo mazmorras llenas de trampas mortales, se aventura a través de los planos en busca de poderosos artefactos mágicos para colocar en las tumbas como señuelo para los aventureros. También le gustan los atardeceres y las largas caminatas bajo la luna. Se dice que Acererak nació como un cambion, o sea, como un medio demonio. Todo esto en el setting de Greyhawk. A una edad temprana fue rescatado de una multitud enojada por el mismísimo Vecna y se convirtió en uno de los pocos lanzadores de hechizos que estudió directamente bajo la tutela del Archilich. Acererak finalmente siguió a su maestro en el camino hacia una vida eterna o hacia una no muerte. Y como ocurre con la mayoría de los liches, Acererak es cruel, hambriento de poder y muy vengativo. Pero a diferencia de su antiguo maestro, el ex aprendiz de Vecna no anhela la divinidad. En cambio, está más feliz de llenar su vida inmortal atormentando a los aventureros que quieran entrar a las tumbas que él ha construido cuidadosamente. O sea, como casi cualquier Dungeon Master. Kaz, el traidor. Kaz era un paladín caído que se abrió camino por las filas de los ejércitos de Vecna durante su campaña para conquistar Oerth, o sea, el setting de Greyhawk, que ya se dijo es el setting original de Vecna. Finalmente, la crueldad, malicia y lealtad de Kaz llevaron a Vecna a nombrarlo como regente de sus fuerzas. Cuando Vecna volvió su mirada hacia el multiverso, fue Kaz quien impuso la voluntad de Vecna en todo su reino. Para demostrar la autoridad de Kaz, Vecna le forjó una espada que era tan despiadada y cruel como el mismísimo Archilich. Y se decía que mientras Kaz empuñara esta espada oscura, no podría ser derrotado en ninguna batalla. Pero sin el conocimiento de Vecna, la espada instó a Kaz a suplantar a su maestro, lo que llevó a la legendaria traición de Kaz. La batalla que siguió los vio derrotados tanto a Kaz como a Vecna. Y todo lo que quedó de esos combatientes fue el ojo y la mano de Vecna y la famosa espada de Kaz.
Aunque el cuerpo de Vecna fue destruido, su conciencia siguió viviendo, viajando por todo el multiverso hasta que fue lo suficientemente poderoso como para reconstruir su forma. Por otro lado, Kaz quedó atrapado en Tobag, que es un dominio del terror, y se convirtió en un señor oscuro. Lord Zod, el caballero maldito. Lord Zod es una de las fuerzas más malvadas que encontrarás en el escenario de Dragonlance. Hace muchos años él era un caballero de Solamnia y tenía obviamente una armadura reluciente y había jurado proteger a todo el reino. Incluso se le dio la oportunidad de evitar la devastación de Krynn en un evento conocido como el Cataclismo, pero su orgullo y su vanidad se interpusieron en el camino. Fracasó en su tarea de enfrentarse al príncipe de los sacerdotes de Istar, y los dioses derribaron una montaña de fuego sobre Krynn, causando una destrucción terrible en ese setting. Cuando finalmente los fuegos de Cataclismo se extinguieron, Lord Zod surgió como un Dead Knight, como un caballero de la muerte, una criatura no muerta que está condenada a vagar por el mundo, inmortal, enojada y sola. Desde el Cataclismo, Lord Zod ha operado según su propia agenda. Ha reunido un ejército de seguidores vivos y no muertos y los dirige desde su fortaleza llamada Dargard Keep. Miska, la araña lobo. Hace eones, los seres primarios del caos y los dioses de la ley lucharon por el control del cosmos. Uno de los primordiales, la reina del caos, tenía un teniente que comandó sus tropas en numerosas victorias. Ese teniente era un señor demonio conocido como Miska, la araña lobo, o Miska, the Wolf Spider. Ahora, cuando eres un demonio enorme, con patas de araña acorazadas, 4 brazos con garras, 2 cabezas de lobo que gotean veneno, se puede asumir con seguridad que serás un enemigo peligroso. Pero lo más mortífero de Miska es su mente astuta. Como comandante de los ejércitos primordiales, Miska dirigió las fuerzas del caos en una campaña exitosa y tuvo a las fuerzas de la ley al borde de la destrucción. En un último esfuerzo para evitar una catástrofe, 7 duques del viento de Aka entrelazaron su poder en un artefacto mágico llamado la vara de la ley y usaron ese objeto para encarcelar a Miska en el plano del Pandemonium, como lo sabe todo el mundo, obviamente. Una vez que se completó su tarea, este Rod of Law, o vara de la ley, se rompió en 7 partes que fueron arrojadas a través del multiverso. Las historias ahora hablan de este objeto como la legendaria vara de las 7 partes. Este poderosísimo ítem puede otorgar habilidades a quienes empuñan incluso una sola pieza. Y por último, la pièce de résistance, el bocato de vampiri. Strahd von Zarovich, el vampiro tiránico. En vida, Strahd von Zarovich fue una figura formidable que llegó a ser conocida como un conquistador. Después de la muerte de su padre, el rey Varov, Strahd dirigió su ejército a través de sangrientos conflictos, derrotando finalmente a los enemigos de su familia y estableciendo el Valle de Barovia. Strahd tuvo mucho miedo de morir como lo hizo su padre, por lo que hizo un pacto con las fuerzas oscuras a cambio de la inmortalidad. Pero a medida que pasaron los años, su alma se torció y se corrompió. Finalmente, como todo el mundo sabe, él mató a su hermano Sergei en un ataque de celos cuando una joven baroviana eligió a Sergei antes que a él. Este acto selló el pacto de Strahd con los poderes oscuros y se transformó en un vampiro, en el vampiro. Al darse cuenta de que Strahd se había convertido en un monstruo, su gente se volvió contra él, pero Strahd los mató a todos antes de que pudieran escapar. Estos oscuros y viles actos condenaron a toda Barovia, que fue arrastrada a los rincones más lejanos del multiverso, donde se convirtió en un dominio del terror. Ahora Strahd es inmortal y está atrapado dentro de las fronteras de su propio dominio. Se alimenta de las almas de los viajeros que se encuentran perdidas en las nieblas que rodean Barovia. Y a veces es capaz de atraer a un formidable grupo de aventureros con los que se distrae en su interminable encarcelamiento. Con este cast, los personajes jugadores tendrán suerte al superar tan solo a uno de ellos. Y a propósito de un cast, y pensando en esto de los actores con que podríamos imaginar a estos NPCs, te tengo el casting de doble 20 para estos villanos. Mira, para Cederac queremos al querido por muchos Nikolai Coster-Waldau, que es conocido por interpretar a Jaime Lannister en Game of Thrones. Me parece que tiene esta visión como muy noble y que también puede ir hacia algo que dé miedo. Y que al final, en última instancia, lo que funcionaría mejor es su voz. Para Kaz, definitivamente Ben Barnes, que es un actor muy famoso que aparece en Shadow and Bone. Él tiene la cara para parecer muy feliz cuando es feliz junto con Vecna y ser terrible cuando se pelea con su maestro. Para Lord Zod, un favorito de internet es Richard Armitage,
que es conocido por interpretar a Thorin en El Hobbit, y que además tiene una voz profunda y fuerte como para derribar una montaña. Y hablando de voces, para Miska, la araña lobo, estamos pensando en Tony Todd, que a lo mejor no te suena, pero que es la voz de Candyman, y que, de pensarlo, da miedo. Y tienes que imaginar esto. Yo pienso que como Stradbone Sarovic tenemos que tener a Jason Isaacs. Él ha hecho muchas y muy buenas películas y yo creo que tiene todo lo que se necesita para hacer a Strad. Bueno, y por último, para Vecna, por la voz como es actualmente, definitivamente Mark Hamill. Y también Mark Hamill de joven para hacer a Vecna cuando estaba creciendo de poder y de maldad. Porque no se engañen, este hombre nació para interpretar villanos. Ok. También lo vamos a hacer en español. Para hacer Erak quisiéramos, obviamente, al Diamante Negro, Roberto Palazuelos. Nadie como él para retratar este enorme carisma. Para Cass tiene que ser Jaime Camil, que puede ir de galán a villano con facilidad. Para Lord Sot, claro que queremos a Pedro Armendáriz Jr., que además tiene un bigote como de caballero de Solamnia. Para Miska, la araña lobo, nos encantaría tener a Andrés Bustamante. Imagínate a un Lord Demonio con la voz del Wiri Wiri, o sea, es demasiado. Y para Stradbone Sarovic es obvio, es evidente. Tendría que ser el primer actor Damián Bichir, que siendo honesto podría representar también a todos los demás. Y Vecna, claro, la cereza del pastel tendría que ser la voz inigualable de Paco Stanley. En paz descanse, Paco. Esto es evidentemente para cuando Vecna, Eve of Evil, sea una telenovela de Televisa. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias. Gracias a Pau Moguel, a Eto Valdés y a Félix Márquez. Los quiero, amiguis. Que tienen muchos 20.